Bienvenidos a nuestro primer video tutorial de cómo preparar una lección de aprendizaje asistido por computadora. Es importante tener un listado de cosas a realizar. Algunos de estos parámetros se hablaron en el capítulo anterior, como los recursos humanos, el equipo y la programación con que se cuenta o se debe de contar, el presupuesto y el tiempo necesario para desarrollar una lección computarizada, así como las habilidades y el equipo humano necesario. Por aquí nos menciona tres parámetros que tenemos que tomar en cuenta: el corpus, los objetivos y el perfil del estudiante. Se propone que el primero parámetro sea la descripción precisa, que puede ser definido como qué se pretende decir o enseñar, e incluso en ciertos momentos qué se necesita. El siguiente punto o parámetro de la lista es la definición de los objetivos del curso, es decir, las razones, las condiciones por las que el material debe ser realizado de esta manera, así como las metas que se proponen ser alcanzadas por el estudiante con tal realización. Por último, nos menciona ahí el perfil del estudiante. El otro punto importante es la caracterización que se requiere indicar, en este caso, cuál es el público o el auditorio hacia el cual está destinado el material a enseñar, cuál es el promedio de edad que tienen, cuál es el tipo de antecedentes o preparación por el cual ha pasado, cuáles son sus motivaciones principales, etc. El orden en que el conocimiento debe ser presentado para una mejor asimilación. Otro elemento es elegir el tipo de modalidad del aprendizaje asistido por computadora, como lo es tutorial, ejercitación, práctica, juegos, simulación, herramientas, descubrimiento. Todo esto partiendo del tipo de público con que contemos. Un tercer elemento es el diseño de temario. Nos menciona pasos para el diseño ejemplo con entrenamiento asistido por computadora. Una parte importante del problema del diseño de una lección de aprendizaje es la organización de módulos de aprendizaje. La diferencia del entrenamiento con la enseñanza es más bien la temática y en qué entrenamiento hace énfasis en lo práctico y en lo general, en la adquisición de habilidades, pero lo anterior no es más que la forma de desarrollar cualquier lección computarizada. Ahora hablaremos de las ventajas en la lección del aprendizaje asistido por computadora. El que la computadora sustituye o simula al medio ambiente de trabajo o práctica. Otra de las ventajas es de que se puede empezar el entrenamiento o práctica simulada en cualquier lugar. Otra ventaja son los más importantes, es que puede ofrecer en cualquier momento sin necesidad de forma o un grupo. De esta manera, en particular, las empresas pueden entrenar siempre a su personal recién contratado. Todos los cursos de aprendizaje asistido por computadora presuponen que el estudiante es autodidacta, sino que necesitan que se le suministren guías suficientes, detalladas y apoyos didácticos audiovisuales y sobre todo manuales, resúmenes y ejercicios para los estudiantes y para que el instructor pueda desarrollarse cómodamente en el salón, es decir, que ayude, conste,
conteste preguntas de los estudiantes en el salón de computadoras. Será canalizar y desarrollar las habilidades de sus estudiantes. Los pasos para el diseño, nos menciona aquí tres. Uno de ellos es el análisis de los objetivos y tareas. 2, la planeación. 3, la escritura del curso como autor, los cuales aquí se desglosan. Primeramente, el análisis de los objetivos y tareas es una descomposición de los objetivos que se quieren lograr y qué tareas están involucradas en el contenido de la lección. La planeación comienza con el planteamiento de los objetivos de cada marco de aprendizaje. En este caso, de tareas a ser entendidas, pasando a organizarlos, una estructura modular en la que identifican los prerequisitos. Con estos se pueden escribir el conjunto de reglas para pasar de un módulo a otro. Finalmente, el desarrollo como autor significa hacer el bosquejo del curso, escribir el contenido, ensayarlo, probarlo y finalmente revisarlo. A este punto se le agregan temas tan importantes como la documentación, el control de las ayudas y el manejo de errores. Las especificaciones de los objetivos. Ante todo, hay que saber el objetivo de lo que se va a enseñar y por qué utilizan los medios computarizados. Es conveniente no quedarse en esta simpleza y tratar de especificar qué se quiere aprender, qué se quiere manejar o adquirir como destreza, a qué nivel, para qué va a servir, si esta parte de una enseñanza o aprendizaje más amplio o si es lo único que se va a aprender. También nos menciona que la lectura de textos en computadora y en general la presentación de problemas o material resulta, en términos generales, más cansada que con un libro, aunque frecuentemente pueda ser más atractiva la presentación de material en computadora que en libro. La lectura y fijación de vista en la pantalla es más cansada que en un texto por el brillo de la pantalla, el parpadeo del cursor o los colores. Ahora, ¿cómo evaluar lo que se supone se debe haber adquirido? Si no, señalar que la evaluación tiene que referirse al objetivo a medir si se adquirió, no lo propuesto en el objetivo, y no si se aprendió de la manera en cómo se presentó el material. El análisis de tareas o cómo encontrar los marcos de aprendizaje no es otra cosa que ir descomponiendo poco a poco la definición de lo que se quiere enseñar en etapas elementales hasta llegar al conocimiento básico. En el caso del adiestramiento, la última etapa de descomposición o análisis son las tareas elementales que se supone el sujeto en adiestramiento debe aprender directamente para realizar una tarea más compleja o adquirir una habilidad. Los marcos, para organizar los puntos o temas a tratar en una lección de aprendizaje asistido por computadora, se ha desarrollado el concepto de marco. La palabra marco proviene de la instrucción o enseñanza programada y concretamente de las primeras máquinas de enseñar. Un marco conceptual, es decir, todo el conjunto de ideas acerca de un concepto que se quiere enseñar, o bien marco recuadro de lo que se visualiza en una pantalla de computadora en un momento dado.
Aquí tenemos también que no siempre es posible ni deseable presentar en una sola pantalla todo lo relacionado con un tópico o idea. Vamos a colocarnos primeramente dentro de un esquema tutorial que es muy empleado en el entrenamiento técnico. En estos tutoriales para entrenamiento técnico, el formato de presentación de lo que incluye, este es el ejemplo, el título, la explicación, un ejemplo, preguntas y una retroalimentación. La planeación y el ordenamiento y secuenciación de una lección. El realizar un curso o lección asistida por computadora difiere significativamente del diseño de un curso tradicional o de la escritura de un texto. El esfuerzo involucrado es tan grande en un curso computarizado que cualquier cambio involucrado involucra muchos cambios extras que se repercuten a todo lo largo de la lección, dado que las lecciones o módulos en computadora no pueden ser muy extensos en tiempo. Según algunos autores, de 15 a 20 minutos deben ser suficientes. Algunos hablan hasta de 30 a 40 minutos máximo por lección. Análisis de los prerequisitos. 1. Entender lo que va a presentar en esa lección. 2. Para adquirir o asimilar lo que va a presentar. Una vez listados todos los prerequisitos de todas las tareas, se comparan estos prerequisitos con las habilidades y conocimientos que se supone se van a adquirir en cada una de las unidades y en los que se supone deben de traer de antemano. Diseño de pruebas pre-test, post-test. Frecuentemente se menosprecia las actividades de diseñar e impartir pruebas, exámenes o test, e incluso los conocidos como quizzes o pruebas rápidas. Sin embargo, disponiendo de medios para el diseño, administración y corrección de pruebas, se puede ahorrar hasta un 30% del trabajo de un maestro normalmente. Ahora hablaremos del refinamiento del contenido de una lección. El conjunto de reglas. Se recomienda dos cosas para estructurar el contenido de una lección. Primer punto, desmenuzar todos los conceptos de un módulo a enseñar en los marcos de aprendizaje. Antes de comenzar la redacción narrativa o de ejercicios o de entrenamiento. 2. Ordenar estas reglas según una estrategia pedagógica. Por ejemplo, de lo general a lo particular, de lo fácil a lo difícil. 3. Agrupar eventualmente parte del contenido en módulos de una longitud o duración aceptable, lo que debe de permitir la inserción adecuada del post-test después de cada uno de los módulos. De esta manera se pueden hacer revisiones periódicas del conocimiento o habilidad adquirida y consolidación. ¿Cómo se escriben los marcos? La filosofía de los marcos reposa sobre la idea del aprendizaje incremental. Según Gardner, existen 5 categorías del aprendizaje. 1. Habilidades intelectuales. 2. Estrategias cognitivas. 3. Información verbal. 4. Habilidades motoras y actitudes. Según Gardner, al escribir un marco hay que tener en mente las siguientes etapas en este orden sugerido. 1. Ganar la atención del estudiante. 2. Informar del objetivo.
De manera estimulante recordar sobre los prerequisitos. 4. Presentar el material de manera atractiva y estimulante. Proveer una guía de aprendizaje. Hacer una prueba, pregunta o examen. Dar retroalimentación del punto anterior. Evaluar y mostrar eventualmente el desempeño e incrementar su retención. Tenemos aquí ahora la hoja de trabajo y la codificación. Para realizar la práctica, una lección de aprendizaje asistido por computadora, se emplea una hoja de trabajo que permite organizar los marcos como se indicó en el guión principal. La hoja de trabajo es una hoja de papel que permite a través de señalamientos con flechas, líneas punteadas, símbolos, números de secuencias poder visualizar las relaciones y secuencias posibles que va a seguir el material de instrucción. Aquí podemos tener un ejemplo de un guión, de un storyboard, de un formato. Es por así decirlo el dibujo que permite reflejar la maquinaria del trabajo en cuanto a las direcciones que va a seguir el material. Cada operación debe tener un símbolo o una instrucción anexo a él. Cada instrucción o símbolo debe tener una tarea específica. Para realizar o enseñar, cada símbolo o instrucción debe caer dentro de una secuencia ejecutable. Por ejemplo, una instrucción puede ser imprimir, que puede estar dentro del símbolo de impresión, y esto dentro de un conjunto de operaciones que aparecen en el texto. Diseñar pantallas no es solamente vaciar el contenido de un marco en una pantalla, sino de tomar en cuenta aspectos pedagógicos y artísticos para hacer de la pantalla algo atractivo que permita una comunicación fácil con el usuario. Si no se cuenta con un especialista, más vale hacer diseños relativamente sencillos que intentar hacer cosas complicadas. Recomendaciones generales o guías que permiten un mejor diseño de pantallas. No llenar la pantalla con demasiado texto, no más de 12 líneas, rompiendo el texto en pequeños párrafos. Combinar gráficas con textos, indicando claramente de qué se trata cada dibujo o gráfica o sus componentes. Hacer el diseño primeramente en blanco y negro, posteriormente colorearlo. Dejar tanto espacio blanco como sea necesario de tal manera que el texto y las gráficas sean muy legibles, al contrario de un libro, el espacio blanco en la computadora. Utilizar los efectos y dispositivos para llamar la atención como el color, el sonido, el parpadeo, el subrayado, únicamente cuando es indispensable, ya que el abuso de estos solamente distrae. Aquí podemos observar una muestra de cómo sería la hoja de la plantilla de pantalla o screen layout, ¿verdad? Ahora, ¿cómo preparar una lección de aprendizaje asistido por computadora? Se debe permitir que el usuario corrija su respuesta antes de ser aceptada por la computadora. Generalmente esto se hace fácilmente mediante poderse regresar a donde se cometió el error con el teclado, siempre y cuando no se haya pulsado la tecla de retroceso o de retorno. Una manera más sofisticada debería dar la posibilidad de que el estudiante o el usuario reconsiderara sus respuestas anteriores tal y como lo haría un libro de enseñanza programada. A esta posibilidad se le conoce en inglés como undo.
También tenemos control por parte del usuario. Como regla general, se puede decir que un material de aprendizaje asistido por computadora es más aceptable mientras más control tenga el usuario sobre el programa. Los primeros materiales de aprendizaje asistido por computadora que se diseñaron eran extremadamente rígidos y, como se ha señalado anteriormente, presentaban una secuencia lineal obligatoria. En estos primeros intentos, el usuario era literalmente manipulado por el programa, y aunque hacían relativamente poco esfuerzo, al cabo de un cierto tiempo o de trabajar con varios, se sentían verdaderamente atrapados, con poca creatividad y hasta frustrados. Se ha visto que al darle al usuario un mayor control sobre el programa, puede ser relativamente sencillo, e incluso este manejo le podría ser divertido. Lo ideal es lograr unos comandos o menús tan sencillos que sean transparentes, es decir, que el usuario se olvide completamente de dichos comandos y se concentre en la tarea, ejercicio o lección que propone el curso. Tenemos también lo que es la documentación. Se extiende por documentación, o se entiende por documentación, el conjunto de escritos, esquemas o archivos listados con corridas de prueba, manuales, etcétera, que tracen la historia del proyecto, explicándola y mostrándola para su entendimiento hasta los mínimos detalles. Ayudas. Las ayudas son un conjunto de facilidades que todo programa instruccional debe ofrecer al usuario sobre el uso del paquete instruccional. Por último, tenemos aquí la verificación del checklist de Dean, que sugiere este listado. Dice que haga un análisis de tareas, rompiendo el conocimiento en etapas de acuerdo a las capacidades del estudiante, que defina claramente los objetivos, que haga un bosquejo de las pruebas, que obtenga ejemplos, señale cuál sería el contenido de un conjunto de reglas. Y pues aquí nos muestra así detalladamente cada uno de los puntos de, que menciona del checklist. Pues esto sería todo referente a nuestro primer video tutorial de cómo preparar una lección de aprendizaje asistido por computadora. Muchas gracias. Esto fue todo. Hasta la próxima.